Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video sobre la historia de James y Deep. La tarde descendía muy lentamente sobre la pequeña casa, tan lentamente que los últimos rayos de sol parecían demorarse en la pared desvanecida por el tiempo. La luz se atenuó gradualmente, el espacio se volvió más silencioso con solo el frío filtrándose por las grietas de la vieja puerta de madera. Una suave brisa traía el persistente aroma del humo de la cocina, mezclado con el olor de la leña seca que aún ardía. El crujido de la madera sonaba constante, no fuerte, pero lo suficiente como para evitar que la pequeña casa cayera en un silencio absoluto. Deep se inclinó sobre la estufa, sus manos moviéndose ensordecedoramente mientras avivaba el fuego. Sopló suavemente, apartó la ceniza, cada movimiento familiar, repetido innumerables veces antes. De vez en cuando miraba a N sentada cerca a su pequeño cuerpo acurrucado para protegerse del frío del final del día. La niña sostenía sus pequeñas manos cerca del fuego, frotándolas para encontrar un poco de calor. El resplandor de las llamas iluminó su joven rostro, tiñendo sus mejillas de un tono rosado. Sus ojos claros reflejaban la luz parpadeante. Deep hizo una pausa, bajando la voz suave y lentamente con cuidado de no perturbar el silencio. ¿Quieres más pastel? Era una pregunta sencilla, pausada y amable. N levantó la vista y negó con la cabeza ligeramente. Dejó el pastel a medio comer a un lado, respondiendo con una mirada educada y obediente. Entonces, como si recordara algo, acercó su mochila, sacó sus libros y los colocó cuidadosamente frente a ella, siguiendo lo que Deep le había dicho esa misma tarde. Las letras del libro aún eran torpes, los trazos desiguales. Algunas palabras salían vacilantes e incompletas. Ni las pronunciaba lentamente, a veces deteniéndose, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Deep se sentó a su lado sin mostrar impaciencia. Se inclinó más cerca, señaló cada línea, corrigiendo pacientemente cada palabra, guiando cada oración. A veces tenían que leerlo 2 o 3 veces. A veces Deep tenía que hacer una pausa y explicarse con las palabras más sencillas y fáciles. Para Deep, momentos como este, junto a la estufa, eran más que un simple momento de estudio. Eran momentos preciosos que intentaba preservar para mí. Algo común, algo apropiado para su edad. En medio de la escasez y una vida llena de dificultades, Deep no quería que la infancia de Nee se escapara demasiado rápido. No quería que creciera conociendo solo el agotamiento y la preocupación. Creía que mientras hubiera lecciones sencillas como estas, mientras las cartas se leyeran en voz alta a la luz parpadeante del fuego, esa infancia no habría sido olvidada. Cuando terminó la lección, Nee se frotó los ojos, su voz se volvió más suave mientras pedía permiso para irse a la cama. Deep asintió, cerró el libro y guardó con cuidado los cuadernos en la mochila. Se levantó y levantó una rodilla, sintiendo lo ligera y delgada que estaba la niña en sus brazos. La acostó en la cama. Deep levantó la manta y la ajustó para protegerla del frío. Sus manos se quedaron un momento más, como si intentaran aferrarse al calor para la niña durante la noche fría. La noche había caído por completo. Afuera, el viento arreciaba, sacudiendo suavemente la puerta. Dentro de la pequeña habitación, la tenue luz de una lámpara de aceite iluminaba el techo. N permaneció inmóvil un rato y de repente se dio la vuelta. Un suave gemido escapó de sus labios, como si temiera molestar a alguien. Volvió la cara hacia adentro, con los hombros temblando de añoranza por su madre. El anhelo no brotó con violencia. Ardía silenciosa y suavemente, pero lo suficiente como para perturbar su frágil sueño. Deep lo oyó. No hizo muchas preguntas ni se apresuró a consolarla.
Se sentó junto a la cama, apoyó la mano suavemente en la espalda de N y le dio unas palmaditas lentas. Cada movimiento firme era paciente sin reproches. Deep no hizo promesas distantes ni pronunció grandes palabras de consuelo. Simplemente se inclinó más cerca su voz, tan suave que parecía fundirse con el viento exterior. «Ya estoy aquí. Puedes llamarme mamá para que no la extrañes tanto». Las palabras eran tan ligeras como el humo de la cocina ese mismo día, frágiles y pausadas. Sin embargo, fue esa misma dulzura la que se extendió impregnando silenciosamente la quietud de la habitación. N dejó de llorar poco a poco y su respiración se estabilizó. En ese instante la pequeña casa pareció más cálida no por el fuego de la estufa, sino por una serena sensación de paz. Profundo y sutil, asentándose silenciosamente en mi corazón. Además de cuidarme, Deep también cargaba con preocupaciones muy comunes, silenciosas como ella misma era. Cada comida en la pequeña casa se planeaba cuidadosamente con antelación. Estaba acostumbrada a estar de pie largo rato frente a la cesta de la compra, pensando en qué cocinar ese día para que fuera abundante, económico y aún lo suficientemente caliente para mí. El poco dinero que tenía lo apartaba cuidadosamente y lo dividía en porciones, parte para arroz, parte para leña, parte ahorrada para emergencias en caso de que el niño enfermara. No había abundancia para gastar libremente. Sin embargo, nunca hubo una comida en la que Deep dejara que N comiera sin cuidado o se quedara sin nada. La pequeña cocina se convirtió en el lugar al que Deep sentía más apego. Allí aprovechaba sus escasos momentos libres para hacer mermelada de plátano seco. Seleccionaba con cuidado racimos de plátanos maduros, escogiendo los que estaban en su punto justo, ni demasiado blandos ni demasiado verdes. Deep los pelaba con paciencia, los cortaba en rodajas finas y los colocaba en viejas bandejas de bambú para que se secaran. Sus manos se movían con sordera, familiarizadas con el trabajo pero sin prisas. Sabía que incluso un pequeño error podía arruinar todo el lote, echando a perder todo el esfuerzo invertido. Mientras trabajaba, Deep siempre apartaba algunos de los plátanos más maduros. Los colocaba en un rincón aparte, guardándolos para cuando necesitara comerlos poco a poco. Esos plátanos no estaban a la venta, no contaban como ganancia. Para Deep, esa porción pertenecía a la niña, una pequeña dulzura y una vida aún llena de dificultades. Cuando la mermelada estuvo cuidadosamente empaquetada, Deep dispuso cada paquete cuidadosamente listo para enviarlos a la venta. El dinero ganado no fue mucho, pero fue suficiente para sobrevivir unos días más, suficiente para que la cocina no se sintiera vacía. En sus vidas no había días de abundancia ni lujo. Todo estaba tan equilibrado que cada detalle debía ser calculado. Sin embargo, en esa casa el calor nunca faltaba. Las comidas sencillas aún traían risas suaves. Las noches frías aún tenían una mano acariciando suavemente la espalda. Recordatorios silenciosos pronunciados antes de dormir. El amor no necesitaba ser exhibido. Existía silenciosamente en cada pequeña cosa que Deep hacía cada día. Por otra parte, James también estaba sumido en el ritmo de su propia vida, ocupado y lleno de presión. Estaba ocupado con el trabajo desde temprano. Las reuniones con los funcionarios se sucedían una tras otra, sacando el papeleo y apilándolo sobre la mesa en montones. James escuchaba atentamente, respondía a cada pregunta con claridad y no evadía ningún detalle. Se encargaba de los trámites para ampliar su taller, declarando cada máquina, cada zona de secado, cada artículo por pequeño que fuera. El trabajo no era nada fácil.
Había días en los que James tenía que esperar horas para su turno y otras veces tenía que volver para añadir papeleo por falta de una sola confirmación, pero no se quejaba ni intentaba apresurarse. James entendía muy bien que si quería un negocio a largo plazo, si quería que el taller funcionara de forma estable, todo debía cumplir la ley desde el principio. Las dificultades que le esperaban eran solo temporales. La tranquilidad después era lo que realmente importaba. En los momentos más agotadores, James aún conservaba la paciencia. Recordaba con atención cada requisito, cada nueva normativa, recordándose constantemente que no debía ser descuidado. Sobre sus hombros ahora no solo pesaba el trabajo, ni solo los números y los planes de expansión. También era la responsabilidad de un hogar que necesitaba estabilidad y el deseo de construir una base sólida para que nadie tuviera que vivir en la miseria. Entre pilas de documentos y los áridos intercambios de trabajo, James llevaba una idea muy clara en su corazón. Cada esfuerzo de hoy apuntaba a un futuro más pacífico. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, pero también comprendía que siempre que cada paso se diera correctamente y cada tarea se manejara con plena responsabilidad, esa estabilidad llegaría lenta, pero seguramente como la tarde que una vez descendió muy lentamente sobre esa pequeña casa. Al final del día, cuando la luz se había desvanecido por completo en un gris pálido, Deep se aferró a la rodilla y salió de la pequeña casa. El viento de la tarde sopló más frío trayendo el aroma húmedo de la tierra y un frío intenso que anunciaba la proximidad del fin de año. En la mano de Deep había una cesta de pasteles de plátano cuidadosamente preparada, cada bolsita ordenada con cuidado. Ni caminó cerca de ella con pasos lentos pero firmes, ajustándose la vieja chaqueta para protegerse del viento. Se detuvieron en una esquina familiar. Ningún ruido, ningún grito. Deep simplemente colocó los pasteles en silencio mientras ni estaba a su lado sosteniendo con cuidado cada bolsita. Cuando pasaban los transeúntes, la niña hacía una reverencia cortés, con su voz juvenil aún suave pero clara, mientras ofrecía los pasteles. Los movimientos se repetían una y otra vez sin prisas, sin presión. Algunos se detenían a comprar, otros sonreían y seguían caminando. N no se sentía triste ni decepcionada, simplemente guardó los pasteles y esperó su turno. El dinero que recibieron no fue mucho. Deep lo aceptó con cuidado, guardándolo cuidadosamente en su bolsillo. Para otros, la cantidad podría haber parecido demasiado pequeña, pero para ellas dos era la recompensa a todo un día de paciencia y cuidado. Cada vez que se vendía otra bolsa, ni miraba a Deep con los ojos iluminándose por un breve instante. Deep dijo poco, solo un suave asentimiento, una sonrisa muy suave pero suficiente para tranquilizarme. La oscuridad cayó más rápido de lo esperado. Las luces de la calle se encendieron una a una, proyectando círculos amarillo pálido sobre la carretera. El viento se volvió más frío, lo que me hizo encorvar los hombros instintivamente. Deep extendió la mano y atrajo a la niña hacia sí, protegiéndola del frío. En ese momento, entre la multitud que se dispersaba al final del día, el vínculo entre ambos se manifestó tranquilo pero inconfundible. No hicieron falta palabras. Un apretón de manos más firme bastó para fortalecerse mutuamente. Fue entonces cuando apareció James. Desde la distancia ya había reconocido a la madre y al niño junto a la carretera. La figura familiar, la pequeña cesta de pasteles y yo de pie junto a Deep eran imágenes imposibles de confundir. James se detuvo, su mirada se detuvo un poco más, no por sorpresa, sino por una preocupación que se había vuelto habitual. Se acercó sin hablar de inmediato, solo con una mirada amable suficiente para que Deep sintiera su presencia. James hizo algunas preguntas breves en voz baja y pausada. No preguntó mucho ni contribuyó a que el ambiente fuera pesado. Echó un vistazo a los pasteles que quedaban en las manos de N, ligeramente frías por el viento, y luego se volvió hacia Deep.
La oferta de llevárselos a casa fue dicha muy suavemente como si fuera natural. No era un plan, no era una invitación cortés. Era tarde, el frío de fin de año arreciaba. Se acercaba el té y todos estaban cansados después de un largo día. James lo entendía y Deep también. No era necesario decir nada más. N miró a James, una mirada familiar mezclada con confianza. No dijo nada, solo apretó con más fuerza la mano de Deep. Deep asintió y recogió la cesta con movimientos tan tranquilos y mesurados como siempre. Mientras los tres caminaban juntos, el camino a casa parecía más corto. Sus pasos firmes resonaban en el frío pavimento mezclándose con la pálida luz amarilla del camino. Nadie hablaba mucho en ese tramo de carretera. Sin embargo, la presencia de James aliviaba el vacío del espacio. El frío seguía ahí, el cansancio seguía ahí, pero la sensación de soledad parecía quedar atrás. En ese instante, al final tranquilo del día, en el frío casi tecnológico, el camino a casa se sintió más cálido no porque el viento hubiera amainado, sino porque había una persona más caminando a su lado. No eran una familia completa en el sentido convencional que la gente suele imaginar. No había un linaje común que los uniera por parentesco, ningún voto pronunciado ante una multitud, ningún vestido de novia, ningún intercambio de anillos, ninguna promesa en voz alta para demostrar nada al mundo exterior. Su relación se formó silenciosa y lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta de cuándo comenzó. Solo que con el tiempo se encontraron uno al lado del otro sin saber muy bien cómo. Deep asumió el papel de madre no por obligación, ni porque las circunstancias la obligaran. Decidió quedarse, decidió cuidar, decidió asumir las responsabilidades más pesadas sin buscar reconocimiento. Cada comida sencilla, cada noche, despierta junto a la cama cuando él se despertaba del frío cada tarde, dedicada a ayudar al niño a estudiar bajo una luz tenue. Todo se hacía con paciencia constante. No por un día o dos, sino día tras día repetido en silencio y con constancia. En ese silencio, el amor creció sin nombre pero innegablemente presente. N creció en ese abrazo sin abundancia material pero sin la sensación de ser protegida. Aprendió cortesía, aprendió paciencia, aprendió a apreciar las pequeñas cosas. Ofrecer pasteles de plátano a los transeúntes y recibir unas modestas monedas a cambio. No eran solo actos de supervivencia, sino lecciones tempranas de esfuerzo y dignidad. N no lo llamaba dificultad porque en su pequeño mundo tener a alguien a su lado, tener un lugar al que regresar cada noche, ya era suficiente. En cuanto a James, ocupaba una posición que no era ruidosa ni ostentosa. No aparecía bajo un título claramente definido, ni intentaba asignarse un rol específico. Sin embargo, su presencia perduraba a su manera silenciosa, mediante preguntas formuladas en el momento justo, ofertas sin presión, acciones tomadas cuando era necesario y luego retiradas con suavidad. James comprendió que algunos vínculos no necesitan ser expresados en voz alta. Simplemente estar presente cuando importa es suficiente para que los demás se sientan cómodos. El hilo que nos conecta profundamente a mí y a James no se tejió con grandes gestos. Se formó con pequeños sacrificios, con poner la responsabilidad por encima de uno mismo y con un amor sincero que no pedía nada a cambio. Ese hilo invisible era más fuerte que muchos lazos visibles. No se rompía fácilmente porque cada uno cumplía voluntariamente su parte sin coacción, sin cálculo. Puede que no se parecieran a otras familias que carecieran de integridad exterior, que no encajaran perfectamente en los roles asignados, pero en esa simplicidad encontraban una inusual sensación de paz. Allí Deep no tenía que esforzarse para demostrar nada, ni no tenía que temer la llegada de la noche. James no tenía que permanecer al margen de la vida de sus seres queridos.
Cada uno tenía un lugar tranquilo justo lo suficiente para asegurarse de no perderse el uno al otro. Y a veces son familias como estas las que realmente se convierten en un hogar. Sin necesidad de ser perfectos, sin necesidad de cumplir ningún estándar, solo lo suficientemente cálidos como para hacer que uno quiera regresar después de un largo día. Un lugar donde la presencia del otro es en sí misma una silenciosa afirmación de que aunque la vida siga llena de imperfecciones, nadie tiene que caminar solo. No se pierdan el próximo episodio para descubrir qué viene después y seguir el viaje de amor entre James y Deep. A medida que estos lazos silenciosos se ponen a prueba y se fortalecen con el tiempo. Coi như chưa từng có cuộc bàn bạc nào với Uzi. Tôi sẽ hết trong khoảnh khắc ấy. Người đàn ông đại diện cho hướng đến nhếch nhác, một nụ cười lạnh lẽo kéo dài. Hắn khép chiếc cặp ngài đứng dậy, tiếng giày nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề như dấu chấm hết. Cánh cửa đóng sầm để lại một căn phòng, sự phản bội và mùi tiền mới. Ngoài kia Uzi vẫn đang hăng hái soạn thảo kế hoạch, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Anh tin rằng lần hợp tác này sẽ khởi đầu với một bước tiến để nuôi dưỡng cả sự nghiệp lẫn tình yêu với mục tiêu. Nhưng anh đâu biết một giấc mơ vừa bị bắn đúng chỉ trong một cái gật đầu. Bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, tiếng sấm xa vang vọng báo hiệu một cơn giông núi sắp tràn về. Những giọt mưa tiên rơi đổ trên mái tôn sừng gỗ như tiếng gọi vì cho bạn của Duy của bạn. Ông Tuấn đừng bên trong người anh và kho hỏi mảnh vang lên. Nhiều ôi gì có thể nhận ra bàn cờ ác đang ngủ vơi. Hay anh sẽ bước thẳng vào cái bẫy độc năng để rồi đánh mất cả sự nghiệp, tình yêu và những con người.